Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Pablo Solars, estoy en este momento en Buenos Aires, acá son las 5:15 de la tarde. Un poco la idea es que yo les cuente un poco de mí y qué vamos a hacer en Bogotá en la segunda quincena de agosto. Les cuento a todos un poco resumidamente eh, quién soy. Me llamo Pablo Solars. Me dedico a escribir guiones para películas hace unos cuantos años. Empecé de muy chico haciendo teatro, eh, como actor, después fui profesor de actuación, director de obras de teatro y en los noventas, en la primera mitad de los noventas, estudié cine en Chicago y después volví a Argentina después de unos años en México y Chicago, donde tuve un par de series de televisión como guionista, que es a lo que me dediqué principalmente, y desde el año 98 que les estoy hablando hasta la fecha he escrito 6 o 7 películas y también la última la dirigí, fue la primera que dirigí yo. Ahora estoy terminando el guión de la próxima película, que también voy a encargarme de la realización. Y desde el año 99 que trabajo como docente, coordino talleres de guión donde viene gente a escribir y a compartir sus historias, como un poco con la idea de compartir las herramientas que algunos colegas con los que trabajo y yo usamos a la hora de escribir guiones para cine. Me gusta mucho la improvisación como herramienta principal. Creo que la dramaturgia es algo que uno encuentra jugando. Creo que nos dedicamos a un oficio o a una actividad en la que el mayor desafío es estar abiertos a sorprendernos nosotros mismos con lo que vamos descubriendo que aparece en nuestras páginas a medida que avanzamos improvisando con imágenes y sonidos. Creo que esa es la dificultad mayor que se me presenta cuando escribo guiones. Es como que quiero saber antes de tiempo qué es lo que estoy haciendo, pero al mismo tiempo me dedico a construir una cosa que no se sabe lo que es hasta que no está terminada. En los talleres trabajo a partir de imágenes e insisto mucho para tratar de frenar esta tendencia occidental de transformar la sensorialidad en idea, de quedarnos lo máximo posible moviendo un material y dejándolo que vaya tomando su forma y confiando en esa forma que va tomando y luchando contra esta cultura en la que vivimos, que nos impone muchas veces saber antes de tiempo o entender antes de tiempo. En esta Escuela Nacional de Cine de Bogotá, de Colombia, este viaje va a ser el tercero, o sea, el año ya estuve 2 veces trabajando en la escuela. Fueron 2 experiencias muy lindas, muy intensas y muy diferentes, porque esta vez vamos a cambiar. O sea, tanto el año pasado como el anterior viajé a Bogotá y estuve en talleres de 15 días, trabajando 3-4 horas por día con un grupo de 15 personas, distintos grupos los 2 años, sobre dramaturgia, guión para cine. Y lo que hacíamos era tratar en esas 2 semanas de que cada uno le vaya dando vueltas a unas imágenes que tenía o a lo que llamaban una idea, y que terminen las 2 semanas cada uno pudiendo contar su historia. Era de mucha intensidad, de mucho trabajo todos los días y con una carga también de escritura fuera de las sesiones, fuera de las clases, sesiones o como querramos llamarlas. Las 2 veces fue, creo que para todos, muy enriquecedor y muy intenso. Concentrar en 2 semanas, trabajando todos los días,
la energía en tratar de sacar una buena historia para una película fue lo que hicimos, y esta vez vamos a cambiar. Hemos decidido la propuesta de Fernando Parada, que es el director de la escuela, y de Mónica Molano, que es la coordinadora académica, fue hacer algo un poco más completo, que no sea solo mental, que no sea solo escribir, encontrar una idea y empezar a desarrollar un guión, sino que él también tenga una parte de búsqueda de otras cuestiones que no son necesariamente dramaturgia, pero que forman parte de ella y que vuelven el taller de este año, por lo menos para mí, mucho más, no sé cómo decir, atractivo, excitante, divertido, porque vamos a hacer a la mañana ese trabajo de 3 horas, donde cada uno va a venir con alguna idea, con algunas imágenes, y vamos a tratar de ayudarnos entre todos para que cada uno vaya logrando darle forma a una historia para su película. Pero otras cuestiones de la dramaturgia, como escenas, conflictos adentro de la escena, puestas, formas de contar, cortes, montaje, edición, otras cuestiones que están muy vinculadas con la escritura de guión, las vamos a trabajar a la tarde separadamente en otras 3 horas en la práctica. Es decir, que además de buscar cada uno su historia, vamos a indagar en la escritura de escenas y las vamos a filmar o grabar, y vamos a tener a nuestra disposición un grupo de actores que van a estar ahí con nosotros todas las tardes, y un director de fotografía, y alguien de cámara, y alguien de sonido, y nos vamos a dedicar a escribir por la mañana, y todas las tardes vamos a filmar algo de lo que escribimos, y al día siguiente lo vamos a ver editado. No son películas lo que vamos a hacer, son experimentos que nos permitan irnos de este encuentro de 2 semanas, donde se va a trabajar de lunes a sábado, y las 2 semanas de lunes a sábado, con la intención de que, apostando todo al proceso, no necesariamente a los resultados, pero con la intención de que cada uno avance mucho o logre redondear una idea para un largometraje, y además con la experiencia de escribir escenas y al día siguiente verlas en pantalla, que yo creo que es una de las formas, o es la forma suprema de comprensión de la dramaturgia. Es cuando uno ve en pantalla lo que escribió, donde se nota si funciona o no funciona, o cuáles son los problemas. Esas pequeñas cositas que hacen un poquito de ruido cuando uno lee una escena, después cuando las ve en pantalla no hacen un poquito de ruido. Todo lo que hace ruido se rompe, y es ahí donde se aprende mucho, viendo qué pasó con lo que yo escribí, ya filmado y editado. Y en esto vamos a participar todos, vamos a improvisar también en este sentido, no solo en la escritura, sino en la dinámica del taller. Vamos a ir, algunos tendrán capacidades de actuación, además de escritura, otros tendrán ganas de probar dirigir, alguien querrá actuar, entonces por ahí alguna escena de algún compañero se ofrece como actriz o como actor. Yo soy guionista y director, y voy a trabajar con la misma intensidad contenidos de dramaturgia, de escritura de guiones para cine, y también de puesta, de dirección de actores, de actuación. Y en esas 2 semanas de intenso trabajo veremos qué sale. Por ahí alguien quiere hacer un experimento, por ejemplo, entero, y dice, bueno, yo voy a escribir un corto de 5 minutos que se pueda filmar acá dentro de la escuela, aprovechando que tengo actores, que tengo un director de fotografía, que hay alguien que edita todos los días. Y bueno, el primer día nos vamos a juntar y vamos a ver qué trae cada uno, y terminar de
definir cómo va a empezar este proceso que se va a ir, como todos los años pasó, adaptando a la realidad de los que estamos ahí y de lo que va pasando, y nosotros, tanto en la dramaturgia como en la docencia, vamos a tener que ser los primeros en sorprendernos. La idea estructural es esta: es un taller de guión con una parte práctica a la tarde, de puesta en escena, dirección, actuación, dirección de actores y un poco de cámara y edición. Vamos a grabar el sonido separado, vamos a los montajes que van a hacer, que vamos a ir armando con gente de la escuela, van a ser unos montajes que nos permitan ver si las escenas funcionan o no a nivel actoral, a nivel narrativo, unos montajes rápidos. Y bueno, vamos a empezar con esta idea estructural y ver qué pasa y con qué nosotros mismos nos vamos sorprendiendo. La propuesta dramatúrgica, tratando de sintetizar, es que lo que vamos a hacer son improvisaciones imaginarias que vamos a ir registrando en papel. Todos los días vamos a tratar de escribir ahí mismo, vamos a leer lo que vamos escribiendo, lo vamos a comentar y vamos a ir tratando de que cada uno vaya encontrando una historia para después escribir un largo. ¿Cómo entiendo el mito dentro de su obra? ¿Qué sé yo cómo contestar esta pregunta? Creo que el mito es algo en nuestra cultura, o sea, nosotros vivimos y crecemos en un entorno social y cultural que está cargado de miles de años de narración encima. Y todo lo que contamos viene de ahí. Entiendo el mito dentro de mi obra, no sé si lo que yo hice en mi vida se puede llamar o considerar obra. Creo que escribí algunas películas y vi unas cuantas. Y creo que cuando encontramos la sensación más directa que me aparece para contestar esta pregunta es esta sensación que tengo cuando siento que estoy tocando algo, que estoy dando con algo que merece la pena ser contado, y siento tengo esa clara sensación de que aparece algo bueno, que cuando aparece algo bueno, que cuando algo nuevo que aparece es bueno, también es viejo. Y ahí, en esa sensación de que en realidad estoy volviendo a contar una historia que ya de alguna manera se contó, cuando llego al final del recorrido y digo, uy, tengo algo, esto está bueno, me doy cuenta de que de alguna manera ya se contó, y eso es un placer enorme. Así que un poco me hace acordar esta pregunta a Joseph Campbell y a Jung, y pienso que el mito es central, pero es algo a lo que uno va llegando. O sea, la carga mitológica que tiene una historia nueva es algo, es el oro al que uno tiene que ir llegando como desde afuera. Y siempre que se logra contar algo, encontrar esa simpleza, esa verdad o esa belleza en una nueva narración, se va a tocar, o nos vamos a dar cuenta de que estamos muy cerca del mito. Diego Filmmaker pregunta: cuando se está en la creación de un guión, ¿en qué momento es recomendable que entre un dialoguista? Uy, qué pregunta. No sé si es necesario que entre un dialoguista cuando se está en la creación de un guión. Eso suena a guión de televisión. Pero tampoco creo que haya una manera única y correcta de trabajar. Se puede
supongo que cada uno tendrá, si trabaja en parejas o en equipos, tendrá su forma. Yo creo que lo mejor es llegar al cuerpo del guión. En mi caso, esto no es ninguna verdad que estoy diciendo, como nada de lo que digo es una verdad, ¿no? Pero en mi caso, a mí me conviene llegar al cuerpo del guión sabiendo, no sabiendo mucho, no habiendo escrito escaletas y herramientas preguionísticas que me hagan que después la escritura del guión sea que todas esas herramientas me limiten la improvisación. Yo quiero escribir improvisando, quiero cortar a la imagen que se me viene en el momento y conservar el ritmo y la musicalidad de esa escritura. La idea de un dialoguista me habla de una cosa diferente. ¿En qué momento conviene meter un dialoguista? Yo escribo, en lo personal, yo escribo todo, las acciones y los diálogos. Y después dice, si no tiene uno el conocimiento suficiente para saber las expresiones y cómo se comunica una persona de un pueblo en específico, ¿ese sería un buen momento? Para traer un dialoguista, ok. Bien, si uno no tiene el conocimiento suficiente, no puede contar la historia. Porque en realidad una dramaturgia no es solo una trama, también es un mundo. Si uno no puede contar un mundo que no conoce, solo podemos escribir sobre aquello que conocemos. Si además tenemos un tema de que no podemos escribir los diálogos, entonces yo, más que contratar un dialoguista, trataría de trabajar con la gente de la zona esa, en ir, meterme, quedarme hasta que lo pueda comprender ese mundo y estar hablando de algo que conozco. Por ejemplo, yo hoy no podría escribir una película carcelaria porque no sé ni cómo se saluda, ni cómo se dice buen día. Tendría que ir y quedarme ahí unos meses para poder escribir con autoridad un guión sobre un mundo que hoy no conozco. Tendría que indagarlo con todos los sentidos y entonces me sentiría por ahí capacitado para escribir el guión primero y los diálogos después. Puede ser con ayuda de alguien que maneje esa forma de hablar. Dice, o sea que no se trabaja sobre un guión prehecho en laboratorio. Si nosotros vamos a trabajar sobre un guión prehecho, no, en el laboratorio que vamos a hacer en Bogotá en la segunda quincena de agosto, ustedes mandaron sus guiones y lo que nosotros vamos a ver es primero la historia, ¿sí? Lo que vamos a tratar de encontrar es la historia, qué historia están contando. Y ahí vamos a identificar cuáles guiones tienen una historia y han conseguido entrar en esa fase posterior, que es la escritura de un guión. En realidad la propuesta es encontrar historias. Aquellos que ya tengan una historia y que la hayan encontrado van a trabajar sobre esa historia y vamos a analizar sus historias y los guiones prehechos. En el punto que se necesite establecer el momento de construcción de los personajes, por ejemplo, en historias mínimas, la forma que habla cada personaje es según la zona geográfica donde vive, y sí, la forma en que habla, si te referís al tono o al acento del habla del personaje, debe estar influenciado por si es de Santiago del Estero o de Montevideo, porque vinieron actores de muchos lugares distintos del país. ¿Qué tanto te preocupas por adquirir conocimiento de postproducción? Postproducción es todo lo que viene después del rodaje. Y creo que tenemos que tener conocimiento sobre todos los pasos que están involucrados en la realización de una película. Tenemos que saber todo lo que podamos sobre edición de imagen y de sonido. A veces nos olvidamos, pero la película es imagen y sonido, y no es que el sonido es una partecita chiquita, es la mitad. Tenemos que saber de sonido y de edición de sonido, y tenemos que saber todo lo posible sobre todos los pasos que vienen después de terminar el rodaje. Sobre todo de edición,
porque ahí es donde se encuentra la película, en la isla de Elisión. ¿Algún consejo para hacer una mejor investigación antes de sentarse a escribir? Me tendrías que decir, Julián, de qué se trata, de qué estamos hablando. Si es una película que sucede en tu barrio o si es una película que sucede en un lugar que nunca fuiste, al que nunca fuiste. ¿Qué tipo de investigación? Siempre hay un trabajo de campo cuando se trata de campos desconocidos. Si se trata de un campo desconocido, mi consejo es trasladarse al lugar y quedarse quieto en ese lugar todo el tiempo que sea posible. Está toda América Latina llena de películas hechas por gente que habla sobre gente que no conoce y a la que no y que no le importa y que no sé, por lo menos en mi país está lleno de películas. Se hacen 100 películas por año y un alto porcentaje son películas exóticas que cuentan lugares lejanos y los directores raramente saben de qué están hablando. Hola, mi interés es sobre el taller. ¿Se va a trabajar sobre una idea o guión prehecho o se creará algo a diario? Se creará algo a diario, haya o no haya guión prehecho. Si vos tenés un guión, estás bienvenido a traerlo y contarnos la historia que cuenta. Contarnos tu película. Si sentimos que tenés una película, entonces leeremos el guión, avanzaremos en la lectura del guión. Pero vamos a trabajar ahí sobre el guión prehecho o sobre la voluntad de encontrar una idea para una película. Lo ideal es que algo traigan. Los guiones que les pidieron en la escuela que ustedes manden, o no sé bien si les pidieron un guión o un trabajo de alguna índole, es para la selección de los participantes. Pero el taller es de creación, de búsqueda, de encuentro de nuevas historias. Es un taller intensivo, un laboratorio práctico sobre dramaturgia, donde lo que se propone, donde lo que tienen que ir a buscar es herramientas, no el perfeccionamiento del guión que están escribiendo ahora, sino herramientas nuevas para escribir guiones. Y sí, se creará algo a diario, esa es nuestra intención, es lo que hicimos los últimos 2 años. Jennifer Castro pregunta, su película Juntos para Siempre tiene textos muy cómicos, pero es en el fondo una historia trágica. ¿Desde un principio la visualizó así o el proceso de reescritura arrojó al final este resultado? No, siempre fue pensada como tragedia, con mucha comicidad. Pero eso tiene que ver con lo que me sale a mí cuando escribo. Pero Juntos para Siempre, muy bien señalado por Jennifer Castro, es muy buena su observación. Es en todo sentido una tragedia, y el hecho de que nos haga reír en varias escenas no significa que no lo sea. Vamos a ver en el laboratorio los 4 grandes géneros, y los que todavía no lo entienden van a llevarse estas herramientas nuevas, que son los tipos de historia, y entender que tragedia no es que nos hace llorar y comedia que nos hace reír. Es otra la cuestión, es la estructura. Alguien pregunta, hola Pablo, yo quiero saber cómo encuentras la solidez de tus personajes para interactuar en el contexto durante la escritura o en el caso de dirigir al tiempo durante el trabajo con el actor. Y esto te diría que yo también lo quiero saber. Cómo encuentro la solidez. De lo que creo que se trata la actuación es de la construcción de una situación homóloga a la que plantea la situación dramática que hay en el guión. Es decir, lo primero que hay que hacer es parar la escena y ponerla a vivir. Tiene que suceder aquí ahora. Y creo que eso es lo que le da solidez a una escena. Que en el momento de decir acción realmente esté sucediendo algo que está vivo. Entonces la cámara va a tener vida para registrar. Y de lo contrario, no. Pero estoy contestando muy rápido y quizás un poco
circunscribiéndome a cierto tipo de escenas, que es cuando hay conflicto, cuando hay situación dramática. Pero ahí vamos a ver mucho sobre esto porque nos vamos a dedicar a las tardes a actuar y a dirigir actores. Pero lo que le da solidez a una escena es la relación entre el vínculo entre los actores y la consecución del objetivo del trabajo con el actor, que es hacer que la cosa realmente suceda. Desde Twitter pregunta Jorge Arango: ¿cuál referente, ya sea académico o vivencial, considera más importante para su ejercicio creativo y de escritura? John Cassavetes, Ingmar Bergman, Lucrecia Martel, Mauricio Cartún, Raúl Serrano, Jim Jarmusch. ¿Qué películas tiene para ti un guión de que vale la pena aprender? Me gusta mucho El Sirviente. El guión es de Pinter, pero ahora no me acuerdo del director de la película, el nombre del director. Me gusta mucho, como ejemplo de guión, me gusta mucho Lucy, Joseph Lucy. Es el director de Servant, El Sirviente. Pero hay miles. ¿Qué película tiene para ti un guión del que vale la pena aprender? Creo que podría decir tantas. Fanny Alexander. En otro país, In Another Country, una película del año 2012 con Isabelle Huppert. Tampoco recuerdo ahora el nombre del director, es un coreano. Stranger Than Paradise de Jim Jarmusch. Pero también otro tipo de películas, como Maridos de Cassavetes o Torrentes de Pasión. ¿Cómo es el mejor proceso para encarar el cambio o transformación del personaje durante la historia? ¿Se debe planear todo ese cambio antes de empezar a escribir o se desarrolla durante el desarrollo? Yo creo que se desarrolla durante el desarrollo. Es decir, uno va escribiendo y se va sorprendiendo con lo que pasa. Uno tiene que ser el primero en sorprenderse, el primero en conmoverse, el primero en reírse, el primero en llorar. Porque después, si no, esto no le va a pasar a nadie. Pero también hay muchos colegas que se plantean una curva y después la escriben. Yo mismo en algunos casos, sobre todo cuando trabajo para otro director, creo que cada guión requiere dependiendo de cuáles sean los vínculos involucrados y quiénes son, cómo son las relaciones y si es para mí o si es para otro, si hay alguien que paga y manda o no, requiere procesos y métodos diferentes. Pero sí es interesante esta pregunta en el sentido de que habla de cambio o transformación del personaje. Un poco se trata de eso, escribir un guión. Encontrar la curva de un personaje. Desde Facebook, Lina Rosas pregunta: ¿cómo fue trabajar con un gigante del cine argentino como Carlos Sorín? Y fue muy interesante, muy intenso también. Unos cuantos meses de gran aprendizaje para mí, porque fue mi primer largo, y también de locura y de intensidad y de idas y vueltas. Una gran escuela de cine. Cuando vino Maquis a Colombia dejó una estela de conocimientos y estructuras. ¿Las usa en su proceso? Supongo que sí. Maquis es un personaje muy particular. Cuando vino aquí a Argentina también dejó una estela de conocimientos y estructuras. Lo conozco personalmente a Robert Maquis y me parece una persona muy interesante. Tengo una manera de entender la dramaturgia quizás
muy diferente, pero no en cuanto a lo que debe terminar siendo, sino en cuanto al proceso de cómo ir llegando a ella. ¿Encuentras necesaria la academia de forma crucial o en este caso conociendo las exigencias para trabajar el cine en Colombia? ¿Encuentras necesaria la academia o en este caso conociendo las exigencias para trabajar el cine en Colombia? No sé si entiendo muy bien la pregunta, pero pasar por una escuela de cine es una experiencia, no creo que necesaria, pero en mi caso fue fundamental, porque ahí hice mis primeros cortos, porque ahí escribí mis primeros guiones, conocí gente, salí a robar escenas en las calles y sí, después de la escuela de cine empecé a hacer televisión y cine y la veo mirando para atrás. En mi vida fue fundamental, pero necesaria la academia no creo que sea para nada, para ninguna cosa. Me refiero a que se necesita trabajar dentro de la academia o necesitamos enfocarnos en buscar nuestro medio como escritores y realizadores. No, por supuesto, necesitamos enfocarnos en buscar nuestro medio como escritores y realizadores. Cada uno busca su medio de vida, ¿no? Trabajar dentro de la academia, a veces la verdad, conozco muy poco la academia. Solo fui a una escuela de cine 4 años, a los 20 y pico, y después la vida académica es algo de lo que estoy lejísimo. Según tu criterio, ¿cómo ves la evolución cuanto a la construcción de guiones en América Latina? No sé qué decir, compañero o compañera, no sé cómo contestar la pregunta. Tendría que ver muchísimas más películas para hablar de la evolución de los guiones. Creo que están todos los otros departamentos mucho más avanzados, que hay grandes actores, grandes directores, grandes técnicos, grandes vestuaristas, grandes directores de arte, y que guiones es lo que más hace falta. Y creo que hay un descuido de las distintas industrias, estados o medios cinematográficos por el trabajo del guionista, a quien en general se le pide que trabaje gratis hasta que se filme o por muy poco dinero, con lo cual la escritura de guiones a veces no le alcanza para vivir y tiene que trabajar de otra cosa y escribir en lo que se llamaría el tiempo libre. Creo que hay una necesidad de revalorar o de valorar mucho más el trabajo de los guionistas para que evolucione y para que aparezcan escritores. Pregunta, ¿cómo es el mejor proceso para encarar el cambio o transformación del personaje durante la historia? Ya está, esta pregunta ya estaba hecha. Está contestada, creo. Creo que no hay un mejor proceso, que cada guión es distinto. Que sí es fundamentalmente que haya una curva, un proceso, un cambio del personaje durante la historia. La pregunta un poco apunta a si es mejor saber de antes cómo es esa transformación o irlo descubriendo mientras uno escribe. Yo creo que más allá de que uno esté escribiendo una prosa, una sinopsis o un guión con formato y acciones y diálogos, todas estas cosas se van descubriendo a medida que uno escribe. Es la escritura lo que te da la posibilidad de indagar y descubrir este tipo de cosas en la dramaturgia. Nada, aquellos de ustedes que estén ahí en Bogotá en la segunda quincena de agosto, será un placer conocernos. Yo voy con muchas ganas porque las 2 veces anteriores fueron muy fructíferas y divertidas y productivas para todos. Por lo menos en mi caso puedo decir para mí. Hago este laboratorio con mucho amor y con mucho espacio para la improvisación y para descubrir y para encontrarme con cosas nuevas, y me resulta, les repito, como cerrando con lo mismo que
que arranqué, que este año me resulta especialmente llamativo y excitante porque vamos a tener esta otra parte práctica donde vamos a pararnos y hacer escenas y a filmar y a editar y vamos a poder ver en pantalla algunas de las escenas de nuestros guiones. Bueno, es todo por hoy, espero verlos por allá en agosto en la escuela. Muchas gracias por su atención, por sus preguntas y por su tiempo, ha sido un placer.